Yo quiero agradecerles de estar presente esta noche. Quiero agradecer muchísimo al arquitecto Enrique Rico. Gracias, Enrique, por la invitación, así como al colectivo de profesionales de la arquitectura de Irapuato y al espacio que nos recibe esta noche. Les voy a hablar del color. Voy a tratar de hacer tres partes. Una primera parte voy a hablar del color y su evolución en el tiempo. Una segunda parte hablando del color en mi trabajo. Y una tercera parte donde estaré abierto a responder a sus preguntas si ustedes tienen. Entonces, el color es sin duda una de las experiencias sensoriales más universales. Pero no se trata simplemente de una percepción visual, es una cuestión profundamente arraigada en la sociedad, la cultura y las ciencias. El color es también lenguaje, simbolismo, diferenciación social, herramienta política y motor económico. A lo largo de los siglos, su definición ha cambiado muchísimo. El color ha pasado de ser considerado una materia en la antigüedad a entenderse como luz con Newton en 1666 y finalmente como una sensación, una percepción individual en el mundo moderno. ¿Cuál es la dificultad de definir el color? Uno de los primeros desafíos al hablar del color es definirlo. Si abrimos un diccionario, encontramos que los autores se debaten entre explicaciones científicas, perspectivas y simbólicas. Ninguna de esas definiciones logra abordar toda la complejidad del fenómeno del color. El problema se acentúa cuando intentamos definir colores específicos. ¿Qué es el rojo, el azul, el verde, el amarillo? Las definiciones pueden ir desde la longitud de onda de la luz hasta referencias materiales como el oro, el azafrán, el cielo o la sangre. Cada cultura ha desarrollado sus propios sistemas para nombrar y clasificar los colores y muchas veces estos nombres persisten aunque las materias o técnicas que los originaron hayan desaparecido. El hecho de que les hablo del color principalmente va a estar relacionado con la cultura europea. ¿Por qué? Porque los colores tienen que ver con las culturas y es imposible conocer a todas las culturas. Entonces, principalmente mi propósito estará basado sobre la evolución del color en Europa occidental. Historia de la clasificación del color. En la antigüedad, los colores eran inseparables de los materiales que lo producían. Los griegos y romanos, por ejemplo, no pensaban en el color como algo abstracto, sino en objetos específicos. Una toga blanca, una vasija negra. El color era un adjetivo ligado al objeto. Originalmente las sociedades occidentales manejaban solo tres colores básicos: el blanco, el negro y el rojo. Esta tríada se expandió lentamente a 6 colores fundamentales: blanco, negro, rojo, verde, amarillo y azul. Esta transformación ocurrió entre el siglo V y el siglo XII, durante la transición de la antigüedad a la Edad Media. Los colores, entre comillas, secundarios, van a ver por qué, como rosa, naranja, marrón o violeta, aparecieron después. A medida que la sociedad y la técnica avanzaban, luego nos quedamos con matices y matices de matices que no son colores.
Newton y la ciencia del color. En 1666, Isaac Newton descompuso la luz blanca usando un prisma revelando que la luz se divide en 6 colores visibles. Sin embargo, por la tradición de usar el número 7 como número perfecto o completo, como los días de la semana, Newton agregó un 7º color, desdobló el azul claro y el azul oscuro. El orden de Newton, violeta, azul oscuro, azul claro, verde, amarillo, naranja, rojo, contrastaba con el orden clásico de Aristóteles, blanco, amarillo, rojo, verde, azul y negro. Este cambio tardó en ser aceptado, pero a partir del siglo XVIII se convirtió en la base de la teoría moderna del color. Newton también expuso al blanco y al negro del orden cromático, algo impensable para las sociedades antiguas que siempre los consideraban colores plenos. Muy importante entender esto, aparte de Newton, blanco y negro no son colores, pero desde la antigüedad eran colores para todo el mundo. Y hoy en la actualidad son colores, por supuesto. Ahorita les voy a hablar del principal desarrollo del color, que fue los tintoreros. Entonces vamos a ver con los tintoreros cómo el color se volvió una materia. El color no es solo luz, durante siglos fue materia. La industria textil medieval fue un motor económico esencial. Los tintoreros artesanos especializados producían colores mediante procesos complejos, costosos y muchas veces malolientes. El oficio estaba segmentado. Los tintoreros de rojo no trabajaban con azules y viceversa. El verde, por ejemplo, no se obtenía mezclando azul y amarillo, como lo entendemos hoy, sino por métodos específicos que monopolizaban los tintoreros de azul. Con el verde tenemos un problema inmenso. Nunca se quiso hacer verde mezclando azul y amarillo. Se utilizaban tintes de verdes. Los tintoreros estaban repartidos en 2 grupos. Los que hacían rojo y amarillo, los que hacían azul y verde. Con el azul y verde hacían también el blanco y el rojo y amarillo hacían el negro. Claro, hay que decir que esos colores, sobre todo el blanco y el negro, eran muy difíciles de obtener. Eran también grises oscuros o grises muy claros. Para fijar los colores se usaban mordientes como la lumbre o incluso la harina de azúcar. Por estas razones, los talleres de tintoreros eran marginados de las ciudades. Los tintoreros se peleaban muchísimo con los que fabricaban tela también para la segunda gran industria. Uno iba con el otro. Los que tintaban y los que fabricaban la tela. Los tintoreros ensuciaban mucho las ciudades, que todas tenían un río para vivir, se usaba agua. Y entonces los expulsaron fuera de los pueblos, de las ciudades, y aparte tenían horarios para usar el agua, porque contaminaban muchísimo. Para volver a ser más famosos los tintoreros, ennoblecieron su oficio, promoviendo incluso la leyenda como la de Jesús, aprendiz de tintorero. En este momento se empezó a aceptar más los tintoreros. Ahorita les voy a hablar del simbolismo de cada color. El simbolismo del color no es universal ni eterno. Cada color ha tenido significados diversos e incluso opuestos, dependiendo del contexto histórico, cultural, religioso y social. Lo que hoy consideramos un color positivo,
pudo haber sido visto como un color negativo en el pasado. El color es un lenguaje simbólico mutable, cargado de connotaciones que han servido para clasificar, comunicar y representar ideas, emociones, estatus y valores. Entonces, los colores nunca han sido solamente o positivo o negativo, pero muchas veces han sido las dos cosas al mismo tiempo, o cambiando con el tiempo. El rojo representa el poder, la pasión y el peligro. El rojo es uno de los colores más antiguos usados por el ser humano. En la prehistoria fue el color de las primeras pinturas rupestres, asociado a la sangre y al fuego. A lo largo de la historia, el rojo ha mantenido una fuerte carga simbólica, oscilando entre lo sagrado y lo profano. En la antigüedad, en Roma, el rojo era símbolo de poder, jerarquía y de victoria. Los generales y triunfantes vestían de rojo. Era un color imperial relacionado con la guerra, pero también con la riqueza, con la dificultad de obtener pigmentos rojos intensos como el púrpura. En la Edad Media, el cristianismo complejiza el simbolismo del rojo. Por un lado, se asocia a la sangre de Cristo y el fuego del Espíritu Santo, dotándolo de un carácter sagrado. Por otro lado, se vincula con el pecado, la lujuria, la violencia y el demonio. Los jueces y verdugos medievales vestían de rojo. Era también el color del amor y la pasión, tanto espiritual como carnal. Durante la reforma protestante, el rojo perdió prestigio. Se promueve una estética sobria, negro, gris y azul. El rojo se percibe como frívolo y pecaminoso. En la Edad Moderna, durante la Revolución Francesa, el rojo renace como símbolo de revolución y libertad. En los siglos XIX y XX se convierte en el emblema de los movimientos socialistas y comunistas en oposición al azul del conservadurismo. En la actualidad, el rojo es símbolo de advertencia, peligro, pero también de poder, de atracción y energía. El námora sigue siendo un color de impacto emocional fuerte. El azul, que ha sido marginal y que es casi sagrado actualmente. El azul ha tenido una de las transformaciones simbólicas más radicales en la historia. En la antigüedad, para los griegos y los romanos, el azul era un color de poca importancia. Se asociaba a los bárbaros de Alemania y lo exótico. Vestirse de azul en Roma era considerado extravagante. El azul era un color marginal, casi despreciable. En la Edad Media, del siglo XII al siglo XIII, se produce la llamada Revolución Azul. El azul se convierte en símbolo de pureza espiritual y prestigio. La Virgen María comienza a representarse con mantos azules, y el azul se asocia al cielo, lo divino, lo eterno. Los reyes de la Francia adoptan el azul como color heráldico. Técnicamente hay mejorías en el tejido que permitió tener un azul más luminoso y estable, lo que facilitó su expansión simbólica. Esta mejoría del azul se hizo nada más en 3 generaciones, en 70 años más o menos. Esta mejoría no se debe a ningún factor científico. La sociedad pide que mejoren sus técnicas y los tintoreros buscan mejorar. En el Renacimiento del siglo XVIII, el azul gana aún más protagonismo. Se descubren nuevos pigmentos como el azul de Prusia y se importa el índigo americano. El azul se diversifica y se convierte en un color elegante y refinado. En el romanticismo siglo XIX, el azul se vuelve símbolo de la melancolía, introspección y soledad.
es el color más amado en Europa desde el final del siglo XIX. Representa confianza, estabilidad, serenidad, pero también frialdad. En la política, el azul es símbolo de conservadurismo y orden. El verde seguramente es el color que más prueba ha tenido la sociedad desde el inicio de su uso hasta la actualidad. El verde ha sido históricamente un color ambiguo, difícil de fijar químicamente, lo que ha influido en su simbolismo. En la antigüedad, asociado a la naturaleza, fertilidad divina, pero también a lo inestable. Los egipcios lo usaban en contextos funerarios como colores de renacimiento y buena suerte. En la Edad Media, el verde representaba la juventud, el amor, la esperanza, pero también el diablo y lo sobrenatural. Las criaturas demoníacas pintaban de verde. No se solía mezclar el azul y el amarillo, por lo que los verdes eran producidos de formas distintas. En el Renacimiento, pintores como Veronés deseaban un verde tan estable como el rojo, pero los pigmentos verdes eran volátiles. El verde arcenical era tóxico. Por ejemplo, estamos casi seguros ahorita que Napoleón Bonaparte, aquel que tenía un control arsénico del cuerpo, fue envenenado por verde porque en donde se fue recluido en la isla, él pidió que se volviera a tapizar todas las paredes con un tapiz con un verde que contenía arsénico. En el Renacimiento, en la Edad Moderna, el verde sigue siendo inestable. Teóricos como Kandinsky lo consideraban un color pasivo y carente de energía, lo que afectó su uso en el arte moderno y eso sigue funcionando. Las teorías de Kandinsky, siguiendo las de Iten, casi prohibieron a los artistas a usar el verde. Y esas teorías todavía se enseñan en muchas escuelas. En la actualidad, el verde es símbolo de naturaleza y ecología, pero también se asocia con el dinero, lo tóxico y la envidia. El amarillo es un color que pasó de la luz a la traición. El amarillo, pese a su asociación con el sol y la luz, ha tenido connotaciones ambiguas. En la antigüedad, era un valor positivo asociado al oro, la divinidad y la riqueza. En la Edad Media se degrada, se asocia a la traición, la enfermedad y la infamia. Judas se representa de amarillo. Marginales sociales debían portar distintos amarillos, distintivos amarillos. En la literatura medieval, cabellos rubios eran signo de nobleza, pero el amarillo en vestimenta de calle. En la Edad Moderna, recupera algo de valor con la moda oriental, sobre todo en el siglo XVIII. En el arte, impresionistas como Van Gogh lo revalorizan. En el deporte, el amarillo adquiere prestigio con el Tour de Francia, símbolo de liderazgo. En la actualidad es un color poco amado, pero muy visible, usado en la señalética, seguridad y taxi. En el amarillo, hasta hace muy poco, era difícil, como la mayoría de los colores, había varias gamas, y el amarillo, había un amarillo barato y un amarillo caro. Todos conocen las obras de Van Gogh, todos ven más o menos los girasoles de Van Gogh. Pues si observen bien las girasoles de Van Gogh, cada vez más las flores de los girasoles se tornan café, porque tenía poco dinero y entonces compraba un amarillo de poca calidad. Entonces, la calidad de la pintura influye muchísimo en los resultados. El negro y blanco, dualidad de poder. Negro es símbolo de unidad y autoridad en la Edad Media,
color del luto y lo formal. En la imprenta y el grabado consolidó su oposición al blanco. En la política, negro fue el color de anarquismo. La fotografía, el cine y la televisión en sus inicios acentuaron la dicotomía entre el blanco y el negro. Quiero precisar que en la antigüedad lo opuesto al blanco nunca ha sido negro. La oposición era entre blanco y rojo. El blanco, en pintura, el obtener el blanco puro fue un reto técnico, al grado de que la nieve no fue representada en la pintura hasta el siglo XV. Antes del siglo XV no se pintaba la nieve con blanco. De la misma manera, casi hasta esta época, el mar nunca se pintaba de azul. Hace poco que pintamos el mar de azul. Inclusive para muchos, si vemos bien, el mar no es azul. Símbolo de pureza, feminidad, santidad, asociando la nobleza y el poder papal. En Asia y el norte de África, hablo un poquito de otras culturas, es el color del pueblo. Políticamente representa la paz y la rendición. Si ustedes van a Japón y tienen que hacer un regalo a alguien, nunca le envuelven un regalo en un papel blanco. Es una gran ofensa. El rosa y violeta, lo ausente y lo reivindicado. El rosa es un color ausente hasta el siglo XVII. El siglo XVII, en donde se logra fabricar una flor que llamamos rosa, con el color rosa. Hasta antes no se podía y el rosa no tenía nombre. Asociado a la elegancia aristocrática, luego el género femenino. En el nazismo, el triángulo rosa marcaba a los prisioneros homosexuales. El violeta es un color ambiguo, un subnegro. Subnegro en el latino, entonces era un pequeño negro. Como era un pequeño negro, se usó como símbolo de luto parcial, un pequeño luto, no un luto grande. También está asociado a la espiritualidad, más tarde al feminismo. Color, percepción y tecnología. Aunque hoy los dispositivos prometen millones de colores, el ojo humano distingue solamente unos 400 matices. Eso es muy importante, repito, 400 matices. La percepción del color es limitada y depende del contexto social e histórico. Los nombres de los colores modernos, su percepción. Muchos artistas eligen pigmentos por el nombre, no por la cualidad. Los términos falsos persisten. Decimos vino blanco, ¿y quién ha visto una vez un vino blanco? Decimos zapatos amarillos, cuando muchas veces esos zapatos, yo tuve de joven unos zapatos que eran un café claro, y decíamos zapatos amarillos. Todavía, no hace mucho tiempo. Ahorita les voy a hablar de 3 colores de México al mundo. México aportando muchísimas cosas al mundo. Un pequeño aparte sobre lo culinario. ¿Qué sería el mundo sin la vanilla? ¿Qué sería el mundo sin el cacao? ¿Qué sería el mundo sin el tomate? Pues México aportó colores que enriquecieron en algún momento a España. 3 colores de México al mundo. Primero, el rosa mexicano, popularizado por un diseñador, fotógrafo y pintor llamado Ramón Valdioseña en un desfile de 1942
historia de Nueva York. Este color vibrante se convirtió en un emblema visual de la identidad mexicana moderna. Luego el azul maya, crearon una arcilla rara llamada atapuntita, mezclada con el tinte de la planta añil. Este azul era tan resistente al sol que se hizo popular en Europa, donde sorprendió por su durabilidad frente a otros pigmentos que se desvanecían con el tiempo. Antes de tener este azul, se usaba un azul que venía de Afganistán, que era carísimo. Y el tercer color es el rojo, hecho a partir de la gran cochinilla. Todo el mundo la conoce seguramente. Fue un gran negocio para la España colonial, que lo vendió en toda Europa a precios realmente elevados por sus cualidades únicas de intensidad y permanencia. Fue tan valorado que llegó a competir con los metales preciosos. Ahorita una pequeña transición antes de hablar de mi trabajo personal. Para hablar del color, también tenemos que hablar del ojo, que es fundamental. El ojo de cierta forma es una extensión del cerebro y por una parte es perfecto, pero por otra tiene sus limitaciones. Sabemos que el ojo puede ser engañado, por ejemplo, con ilusiones ópticas, esas imágenes en las que creemos ver movimientos donde no lo hay o donde una línea parece torcida, aunque sea perfectamente recta. Y también sabemos que el ojo científicamente presenta restricciones, como los ángulos muertos que existen en los espejos de los automóviles. Del mismo modo, el ojo humano no puede percibir ciertos aspectos ni captar con claridad a larga distancia. Eso es un pequeño ejercicio que lo podrán hacer en su casa. Si cierran el ojo izquierdo y se enfocan. Bueno, es un pequeño ejercicio, pero lo tienen que hacer con la computadora para que se acerquen y van a ver que cierran el ojo derecho o izquierda, desaparece después de un ratito la otra forma. Eso es lo que llamamos, pero se tienen que acercar para tener ese fenómeno. Si se quedan, no es eso que llamamos el ángulo muerto. Hace poco, un gran descubrimiento, hace pocas semanas, utilizando algunos láser que inyectan o que mandan en el ojo con cierto ángulo, lograron hacer desaparecer ese ángulo muerto y ver según un nuevo color. Según tu mucho. La ciencia no es perfecta. No quiero detenerme en detalle si este ojo es el fruto de una evolución improbable, tema que incluso Darwin consideraba complejo dentro de su teoría. Hubo un gran debate con la teoría de Darwin, ¿sí? La evolución de las especies, porque con el ojo no se puede estar tan complejo que nunca nadie podía entender cómo pudo haber una evolución. Que yo leí hace muchos años aquí en México, hace 25 años, 30, el ojo tenía una chance sobre 8 millones de tener la perfección que más o menos tiene actualmente. Entonces la teoría de Darwin estaba puesto en cuestión con el ojo. Actualmente los científicos han tratado de trabajar muchísimo para tratar de demostrar que sí hubo una evolución, pero absolutamente nada está comprobado hasta ahorita. Yo quiero hablarles de cómo estas limitaciones del ojo han motivado mi propia búsqueda artística. Para mí, lo que les estoy diciendo es la base de mi trabajo, la imperfección del ojo, que
creemos perfecto y que no lo es. Si pensamos en nuestro planeta dentro del universo, no es más que un grano de arena. Y sin embargo, aquí, con nuestros ojos, podemos ver hasta unos kilómetros en condiciones óptimas. Pero cuando más lejos miramos, más las formas se disuelven y solo percibimos masas de color, no detalles. Ahí especifica que no ha ido en el campo un lugar en donde van a poder ver a unos a lo mejor 40, 50 kilómetros 100, pero van a adivinar que son montañas porque lo saben, porque en realidad lo que ven son manchas y están empezando a ver unas manchas. Para mí eso fue muy revelador porque lo relacioné rápidamente con una de las frases que más me ha acompañado en mi trabajo. Yo he pintado también pensando a qué es la pintura. Y entonces hay una frase de un artista famoso que se llama Paul Cézanne que dice: cuando el color tiene su riqueza, la forma tiene su plenitud. Esta frase de Paul Cézanne fue fundamental para mí, absolutamente fundamental. Paul Cézanne se murió por haber ido a pintar al final de su vida en el sur de Francia bajo una tormenta y se enfermó, pero estaba realmente para mí a punto de empezar a pintar de manera totalmente abstracta. Y ya ha sido desde entonces el primer pintor abstracto, porque había entendido lo que era la abstracción. Esa idea resonó profundamente en mí y me llevó a orientar mi pintura hacia el color más que hacia la forma. Predominar el color para obtener la forma. Antes de eso, quiero decirles que en la antigüedad los que utilizaban el color eran totalmente dispersados. Lo que valía mucho era la forma, no nos importaba el color. Y eso dominó hasta el siglo XV más o menos. Otra frase que me marcó es de Cézanne todavía: un kilo de berrío pesa más que 2 gramos de amarillo. Esta frase la tuve que digerir, me tomó tiempo. Esta aparente paradoja me hizo entender que la cantidad, la materialidad y la intensidad del color afectan nuestra percepción, mucho más de lo que creemos. Estamos muchas veces impresionados por un tamaño. Ustedes habían entrado ahorita aquí y van a medir 2 metros 10 o 2,20 porque es más cerca. Todo el mundo se va a impresionar. Entonces es un fenómeno totalmente normal. La cantidad nos impresiona. Entonces, volviendo al ojo, decidí buscar la pintura que me permitiera ver más lejos, más allá de lo que el ojo humano alcanza. Mi concepto se resume en una palabra. Todo mi trabajo es una palabra, es un verbo y es volar. Yo quiero volar. He querido volar y voy a querer siempre volar. Como un ave llegué desde lo alto y en este camino llegué a México, un país que cambió mi vida. Entonces le repito, quiero volar, quiero ver más de lo que el ojo puede ver. Les cuento un poco sobre mí. Soy francés, nacido en una ciudad donde durante toda mi infancia los maestros decían de mí que yo tenía la cabeza en las estrellas y que era muy distraído. Pero desde pequeño fui el pintor del salón. Me gustaba mucho trabajar con las manos, hacer cosas manuales. Más tarde
me interesaron las letras y quise estudiar filosofía sin idiomas. Sin embargo, el sistema educativo me orilló y me llevó por un camino más técnico y científico. Años después, viajé a México varias veces y en el momento me enamoré tanto del país que decidí quedarme. Vivía principalmente en Guadalajara, Jalisco, y la luz de esta región me recordaba mucho a la luz de mi tierra natal. Desde niño me gustaba pintar flores y paisajes marinos. Y ya en México, ese deseo de revolucionar mi pintura hacia solo el color se agudizó aún más. De pintar flores y paisajes marinos tenía la inquietud de ir algo más. No se hizo tan rápido, pero tenía también la inquietud. Inclusive en esas series que yo hacía, se ven en las últimas obras, llega una cierta forma de abstracción. Luego cada vez conociendo más las formas, las masas, simplificando. Siguiendo la idea de César, busqué poco a poco hacer desaparecer la forma y por otra parte quería ver más allá de lo que permitía el ojo. Así empecé a explorar maneras diferentes de pintar, usando aire comprimido, fluidos y técnicas que me ayudaran a elevar la pintura. Yo buscaba meramente con técnicas una manera de elevarme para volar, objetivo a volar. Un día caminando en un pueblo cerca de Guadalajara, noté que tenía los pies todo rojo, cubiertos con polvo rojizo. Bajé la mirada y en ese momento todo se aclaró en mi mente para volar. Tenía que usar precisamente lo que estaba bajo mis pies, la tierra. Así comenzamos mis primeras pruebas utilizando la tierra de Jalisco y sentí una inmensa alegría al expresarme con esos materiales. Caminando en ese camino, perdón, la redundancia de ese pueblo, se hizo eureka. Estaba un poco deprimido, la cabeza agachada, y vi la tierra. Y esa tierra se hizo eureka. Esta tierra de mis pies era el elemento que me iba a relacionar con el cielo. Volar. Trabajando utilizando papel que luego adhería a la tela. Además de César, hubo otros artistas que me influenciaron positivamente: Starotto, Gerhard Richter y también un filósofo que se llama Campbell Schweitzer. Él escribió un libro que se llama La persuasión de la retórica. En una frase en ese libro me impactó. Este libro fue su tesis y después se suicidó. Escribió el proceso sobre el libro. Después descubrí que Campbell Schweitzer sabía dibujar muy bien. La frase que me impactó mucho hablaba de dos organismos tan distintos como una abeja y una flor. ¿Qué tiene que ver la abeja y la flor en su sistema? ¿Cómo está fabricado? Nada. Y por lo tanto, cada uno necesita del otro. Entonces, eso me reforzó mucho. Creo que eso mismo hace eureka con la tierra del cielo. Esa idea me convenció de utilizar la tierra en mi obra, algo tan distinto del cielo, pero que juntos crean una unidad. La tierra y el vuelo, la materia y el espíritu. Así comenzó la primera fase de mi trabajo con la tierra. Leí mucho sobre artistas que en su desesperación no logran conciliar la idea que tenían para una obra y el resultado final, porque en el proceso viene la parte visceral, emocional, que muchas veces contradecía la idea inicial. En mi caso decidí trabajar en dos fases: una primera fase visceral y real y una segunda fase intelectual. Muchos de los artistas que me interesaban se suicidaron.
interesante y leyéndolos podemos entender cómo hay esa dicotomía entre la obra que piensa y el resultado final. Y ese resultado es diferente porque en el medio interviene lo que es las escenas, lo que es lo visual, lo que controlamos. Entonces, en un caso, para tener un equilibrio, siempre he decidido trabajar en dos fases. Una fase intelectual y una primera fase visceral. En la primera trabajaba la tierra sobre el papel, dejándole llevar por la materia. Luego seleccionaba pedazos de papel para crear de manera más racional una obra bajo la forma de collage. Más adelante mi trabajo evolucionó al uso del óleo, pero siempre seguí utilizando telas naturales. Las primeras capas pueden tener hasta 1 milímetro de espesor, mientras que las últimas son de apenas algunos micrones. Es un trabajo laborioso y lento, ya que debo esperar los tiempos de secado entre cada capa. Esa es, podríamos decir, una pintura digestiva que requiere mucha materia. Al final de todo el tratamiento se usa el óleo para que no brille. Eso es muy importante. Es fundamental. No quiero que el espectador tenga esa barrera del brillo que impide entrar en la obra. Quiero que pueda penetrar más fácilmente en la profundidad del color. Hace algunos años se realizó una encuesta entre compradores de mi obra. La pregunta era abierta: ¿cómo se sientes al verla? Las respuestas me sorprendieron. Algunos dijeron que se sentían como flotar, un feto que flota como dentro de la agua. Flotar o volar para el mismo cercano. Otros hablaban de una sensación de elevación. Entonces supe que mi propósito de volar, de llevar más allá la mirada, estaba funcionando. A partir de ese momento entendí que el concepto de volar va mucho más allá del físico. Se trata de ver espiritualmente, de percibir más allá de lo que nuestros ojos, tan perfectos y tan limitados a la vez, pueden captar, de ir más allá de lo que podemos ver, sentir y vivir en lo cotidiano. En esa dimensión, la que sigo buscando en cada obra, un vuelo hacia lo invisible, a través de la materia más tangible que tenemos, que es la tierra, en conjunto con el óleo. Ahora, para hablar del color de mi trabajo, hay que tener en cuenta que pertenezco a una generación en la que empezó a distinguirse muchísimo el uso del color en la vestimenta, en los objetos cotidianos, en los aparatos de cocina y los utensilios que empezaban a fabricarse en colores. A partir de los años 50, 60, usamos mucho el color por varias razones, económicamente seguramente, pero se usa y entonces empezamos a llenarnos de color. Aparte, no hay que olvidar la llegada de la televisión a color. También otro punto importante, gracias al mexicano les recuerdo. Por otra parte, yo crecí en un pueblo que estaba profundamente bañado de color, a diferencia de quienes vivían en las ciudades. Así que desde que era muy pequeño, el color ha sido fundamental para mí. Cuando empecé a pintar, me gustaba utilizar muchos colores. Era algo que me apasionaba. Como ya le dije antes, inspirado por las flores y los paisajes marinos, empecé a disfrutar exagerando ciertos colores para lograr un impacto visual mayor, un impacto que apetecía. Por eso usaba colores muy vivos y sobre todo sin difuminar para que hubiera un contraste real. Por otra parte, esa simplificación en el uso del color me permitía quizás de forma inconsciente acercarme a la abstracción, una abstracción que poco a poco se fue acercando al minimalismo. Ese minimalismo en ese momento para mí
aunque no le pusieron un nombre, significaba pesar menos, y pesar menos es poder volar más fácilmente y más alto. Esta idea del peso y de volar. Así que los colores, al final de cuentas, fueron una de las primeras maneras de volar para mí. Con el paso del tiempo y con ese deseo creciente de querer volar realmente cada vez más alto, el uso del color dentro de ese minimalismo se fue concretando, se fue materializando en un trabajo cada vez más hacia lo monocromático, pero que se desarrollaba en diferentes tonalidades de un mismo color. Así empecé a trabajar piezas en azul, en rojo, en rosa, en amarillo, en café. Esos trabajos en esa época no funcionaban con superposiciones de capas de color, sino con la juxtaposición. Y ahí tenía que analizar cada masa, cada peso de cada bloque de color que juntaba con otros. Así realicé obras que tenían alrededor de 100 colos de un mismo color en cada pieza. Era un trabajo extremadamente difícil. A veces había cuadros que me tomaban hasta 2 años de trabajo. Para hacer una pequeña comparación, cuando Pablo Picasso trabajaba su época azul, ustedes pueden verificar, había alrededor de 8 tonos de azul en cada cuadro. Yo trabajaba alrededor de 100, entre 80 y 120 tonos. Yo he hecho colores azules con 90 tonos distintos y rojos con más de 120. Claro, mi ojo es fundamental en este caso para determinar las cualidades de los colores que voy a usar. Y estos trabajos fueron sumamente importantes porque me ayudan muchísimo a fabricar un color. Y cuando yo digo fabricar, quiero decir que no usaba el color tal como salía del tubo, sino que hacía mezclas que no comparaba con los colores que había aplicado para observar la refracción entre uno y el otro, y mi ojo detectaba cómo había un equilibrio perfecto. Mientras tanto, podría notar que no he hablado de verde. Y es que hasta hace unos 20 años, más o menos, no tenía en mi paleta el color verde. Yo no usé el verde hasta hace 20 años. No sabría decir exactamente por qué, pero que tenía miedo al verde. Aunque puedo definir bien ese temor, no puedo definir bien ese temor. Un día, sin saber por qué tampoco, empecé a utilizar verdes y me fascinaron. Entonces, tuve un gran momento, una época en la que realicé muchas obras en verdes. Volviendo a la temática del color, siempre he pensado que no existe, según yo, ningún color cálido o frío. Eso lo quiero especificarlo, pintarlo, escríbanlo en donde sea. Por favor, no hay ningún color que es cálido y no hay ningún color que es frío. Eso es meramente la construcción social que va cambiando con el tiempo y con las diferentes sociedades. No hay absolutamente ningún estudio para demostrar eso. Y lo podemos ver con el azul que ha evolucionado de caliente a frío, y el rojo que al contrario a veces se está tomando con el negativo también de frío. Entonces, no existen esas leyes. Todos conllevan en sí mismo todas esas cualidades: frío, caliente, negativo, positivo. Habiendo dejado atrás esas reglas de colores primarios, secundarios y todas las matizaciones posibles a partir del tercer rango, aprendí muchísimo. Entonces, esa idea de crear un primer rango de color, un segundo y luego matices, tampoco no hay ningún estudio que lo compruebe. El marrón para mí es un color, el negro es un color, el rosa es un color, el beige también,
cantidad de clases a niños pequeños japoneses que me llamaban Miss, tenían 4 años. Hacían asociaciones de color totalmente libres, individuales. Y los resultados de esas experiencias me fascinaron. Aprendí mucho con los niños de 4 años. También es una parte de mi aprendizaje. Hoy muchas personas piensan que mi trabajo conlleva mucha materia y se sorprenden cuando ven mi obra físicamente y la tocan, porque es totalmente lisa, sin ninguna aspereza. Sin embargo, cuando lo observan, perciben perfectamente todas las profundidades que existen. Mi trabajo al final es perfectamente liso y por lo tanto lleva muchísima profundidad. Eso se debe a las superposiciones de colores que aplico y refiero, siempre pensando en cómo el color por debajo va a influir de la manera en que el color superior tendrá una reverberación, una vibración, un tono. Todo el tiempo pienso los colores abajo, cómo influyen en los que van a venir después. Como decía al principio, el ojo humano tiene la capacidad, en el mejor de los casos, de detectar entre 300 y 400 colores distintivos. De ahí les quiero decir que cuando les ofrecen o les dicen que la computadora lleva millones de colores, es absurdo, totalmente absurdo. El ojo jamás podrá ver millones de colores. O cuando hay pantallas de más de 1000 colores, es absurdo igualmente. 400 es más que suficiente y pocas gentes pueden detectar adentro de 400 tonos diferentes. La mayoría ni a eso llega. Yo creo que tengo uno de esos ojos sumamente agudizados sobre la energía que emite cada color. Hay gente que tiene dones especiales, como los que pueden cantar. Yo agradezco a Dios que me haya dotado de mi ojo supersensible a las vibraciones del color. Y es ese conjunto lo que me permite desarrollar el trabajo que les voy a mostrar ahora, el trabajo que considero espiritual, en una búsqueda personal para que cada espectador pueda vivir, sentir esa experiencia a través del lenguaje universal de mi trabajo. Les agradezco infinitamente. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesto a que podamos intercambiar ideas. Muchas gracias por tu exposición. Y yo quería preguntarte, cuando vemos la teoría del color, aparece, y ahí me llama mucho la atención el cubo de Alfred Inquetier, el cubo de los 1000 colores, porque tú hablaste de 400 colores. Sí, oficialmente sabemos que el ser humano puede ver 400 colores, o todo, vamos a decir. Color hay como 11 colores, todos los demás son matices y matices de matices. Entonces, más o menos, los mejores pueden llegar a 400, pero no es la mayoría. Y este cubo, pues, vemos muchas tonalidades, muchos tonos en ese cubo, pues, y sí, es muy difícil captar más de 400 colores. Sí, entonces estamos de acuerdo que es ridículo poner 1000 tonos en un pantel o que una computadora tenga 3 millones de colores diferentes. No sirve de nada. Demasiado. ¿De acuerdo? Gracias, John. Gracias. Okay. La luz, ¿qué nos puedes decir de la luz en tu obra? ¿Perdón, la luz qué? La luz en tu obra. ¿Qué hay de la luz? La luz es la vida. Ok.
¿ok? Entonces, si vemos una vida, considerando que mi obra representa una forma de vida que no sería terrenal, sino una forma de vida espiritual, está lleno de luz. Tengo que trabajar con la luz. Yo especifico que, a la diferencia de muchos artistas, no me gusta trabajar afuera en el campo. ¿Okay? Me gusta trabajar con luz calidad. He tratado de trabajar con luz blanca y no me resulta, no puedo trabajar con luz blanca, tengo que trabajar con luz calidad. Qué chistoso que luz calidad se asemeja al sol, y si yo voy afuera no ves la luz del sol, tampoco no me conviene. Entonces, mi ojo tiene que funcionar con una luz calidad y adentro. Pero mi trabajo sin la luz no existe bien. Gracias. Estas composiciones de color corresponden a una regla o son ejercidas por el corazón, por la mente, sin tener alguna regla para el uso del color. Pero no te entendí. ¿Hay alguna regla específica para el manejo de los colores que manejen todas? Hay algunas reglas que yo me identifico yo mismo, unas pequeñas reglas, pero acuérdate que yo trabajé muchísimo. Empecé la parte que habla del color en mi obra, empezando con el ojo, que es el rojo, y terminando con mi ojo, agradeciendo a Dios. Entonces, por una parte, yo tengo esta capacidad a tener un ojo que puede medir prácticamente las frecuencias. Pero también hay unas técnicas que yo desarrollé que son, primero, yo sigo trabajando muchísimo en un formato que poca gente trabaja, que es el formato cuadrado. Ese formato no se usaba porque perturbaba muchísimo el ojo en general. Es como el cine, ¿no? Tenemos un rectángulo, ¿no? Principalmente. Entonces, empezar a trabajar con un formato que no corresponde al ojo es como darse golpes en lo mismo. Y la segunda cosa, siempre empiezo trabajando creando un caos. Yo considero, a lo mejor con los griegos, que el mundo es el resultado de un caos. Y entonces yo necesito crear un caos para después arreglar ese caos. Eso es una regla para mí. Crear un caos es fundamental. Las cosas tienen que llegar hacia un equilibrio final. Eso empieza por un caos en el formato, un caos en la construcción. No sé si respondí a tu pregunta. Oye, Diana, una pregunta. Estaba leyendo en una exposición que tuviste en Guadalajara, pusieron unos letreros debajo de tus exposiciones que dice favor de tocar la obra. Sí. Fantástico, sí. No sé de dónde lo sacaste, pero es cierto. Hace unos años tuve una gran exposición en Guadalajara. Mi trabajo, en general, los artistas no les gustan que se toquen sus obras. En mi caso, al contrario, me fascina que la gente pueda tocar. Es otra manera de sentir algunas cosas. Sentir la profundidad de todo. Puede ser la profundidad para algunos, pero puede ser muchos otros sentidos que no vienen. Se puede cerrar los ojos y sentir, etcétera. Entonces sí, habíamos decidido con el galero poner a todas las obras que se podían tocar y todo el mundo se iba a quejar al pobre galero esta noche diciendo que la asistente se había equivocado poniendo que se podía tocar, que no hay que tocar las obras. Al pobre toda la noche no le explicaba la gente de sí. El artista quería que se tocaran las obras, que es otra manera sensorial.
extraordinariamente. Los artistas mexicanos, o qué artista mexicano ha influido en tu En general, me ha gustado muchísimo todos los artistas de la cultura. Pedro, también Fernando Gómez, el hermano de Pedro Coronel, me fascina Pedro Coronel, principalmente, yo diría Pedro Coronel. Sí. Sí, no sé si ustedes, algunos de ustedes han ido a Zacatecas a ver el museo donde están las obras monumentales de la generación de la cultura cuando fueron a exponer en Tokio para la exposición universal de 72, creo, no me acuerdo bien. Sí, obras monumentales de muchísimos artistas de la cultura. Está genial ir a visitar este museo. Lo recomiendo muchísimo en Zacatecas. Gracias. Arquitecto, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algo? Pues yo creo que vamos a agradecer la presencia. Muchas gracias por la exposición. Genial. Si hay una cosa que pueden guardar en mí, los colores no son los colores compañeros. Más o menos hay 11 colores. Todos los demás son lápices, ¿okay? El blanco es un color, negro es un color, verde es un color, no es una asociación, no hay complementarios, eso no existe. ¿Sí? Acuérdense ustedes que son arquitectos que han inglés últimamente, con estos últimos años, ustedes saben más que yo, pero en la arquitectura, en la antigüedad, la mayoría de todos los grandes edificios estaban pintados. Las esculturas estaban casi todas pintadas, como las vamos a ver en museos actualmente, son blancas, pero no eran blancas. Todas las pinturas en la antigüedad, en la época medieval, hasta la llegada de la luz eléctrica, que es en el siglo XIX, ¿sí? La gente pintaba con una luz que se movía. Entonces, no podemos analizar esas obras, todo ese tiempo pasado, con nuestros valores actuales. Los valores van cambiando con el tiempo, con la tecnología, la ciencia. Hay que ser muy conscientes de esto. No solo es los caminos van evolucionando con las culturas. Yo creo que está perfectamente bien entendido el uso del color. Conocimiento hacia el color, hacia los... Un pequeño, el ajedrez no viene de la India. El ajedrez pasó por los árabes para llegar. Al principio no había negro y blanco, había blanco y rojo. Eso eran los tonos. Y, bueno, ya me dicen que pero en la antigüedad, muy suave, muy suave, poder asociar el rojo y el verde. Era lo máximo de lo suave que podía ser. En la actualidad son opuestos, los zapatos, etc. Son complementarios, opuestos, y no es suave. Ahorita, para ser suave, es el azul, la blanca que puede ser suave. En la antigüedad, lo más suave era el rojo y el verde. Lo consideramos actualmente como algo violento, en actividad enorme. Es para darles un poco de ideas de las elecciones. Claro, no son muy agradables. Excelente, ¿no? Pues yo creo que un aplauso aquí a nuestro sector. Y luego, lógicamente, las profesiones de la arquitectura está complacido de tenerte aquí. Muchas gracias por tu visita, gran exposición, gran conocimiento en lo particular. Yo creo que hay mucho que aprender aún y bueno, vamos a seguir apoyándonos para generar algo mejor. Muchísimas gracias. Perfecto, buenos. Seguimos. Ya no la cámara de protesta. Sí,
Ok, sí, ya para terminar nuestra asamblea, brincaré el informe de actividades de secretarías, a lo que tengamos algo especial o algo importante, si no, nos vamos a la toma de protesta de los arquitectos Enrique Rico Campos y Luis Sánchez Albarrán. Por favor, si pasan al frente.